El derecho concursal en Venezuela, extendiendo a las figuras del atraso y la quiebra, sus tipos, causales, procedimientos y consecuencias legales. Soy Ana Paredes, estudiante de la carrera de Derecho del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado del Estado Táchira, en convenio con la Universidad de Falcón. El derecho concursal, tal como se ilustra en la presente infografía, es aquel que regula los procesos de insolvencia y los procesos de quiebra, tanto en personas como en empresas. Su objetivo primordial es la protección de los derechos de los acreedores y la posibilidad de reorganización o liquidación para solventar la situación. Su base legal en Venezuela está representada específicamente por el Código de Comercio, que establece el marco legal que regula las actividades comerciales y mercantiles en el país. Entre sus figuras tenemos el atraso y la quiebra. El atraso es una situación en la que el deudor experimenta dificultades temporales para cumplir sus obligaciones, pero no llega a la insolvencia o quiebra. En este contexto, el atraso es una condición intermedia que permite la posibilidad de reorganizar su situación financiera. Esta figura del atraso la podemos clasificar en dos grupos, el atraso simple y el atraso calificado. El atraso simple es una demora temporal del pago de las obligaciones debido a problemas de liquidez, es decir, tiene un atraso momentáneo en el cumplimiento de sus obligaciones. Este atraso se encuentra regulado en el artículo 899, el cual dice que él enfrenta dificultades temporales para cumplir con sus obligaciones y que puede solicitar al tribunal competente un plazo adicional para reorganizar sus finanzas y pagar sus deudas. De igual forma, tenemos el atraso calificado, que en el derecho concursal se refiere a la situación en la que un comerciante o una empresa solvente, debido a causas imprevistas, se ve en la necesidad de suspender temporalmente el pago de sus obligaciones. Este estado permite al comerciante conservar su disposición patrimonial y cumplir con sus obligaciones sin apremio. Entre las causales que encontramos en la figura del atraso tenemos, en primer lugar, la falta de liquidez temporal. Es una situación en la que una empresa o comerciante no tiene suficiente efectivo disponible para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Esta falta de liquidez puede ser causada por diversos factores, como el retraso del pago de los clientes, gastos imprevistos o inversiones recientes en los activos. En segundo lugar, crisis económica puntual. Esto se refiere a una situación económica adversa que afecta temporalmente la capacidad de un comerciante o empresa con sus obligaciones financieras y pueden ser consideradas una causa excusable para cualquier tipo de atraso. A lo que se refiere al procedimiento que debe hacerse cuando se presenta un atraso de un comerciante o una empresa es: número 1, una solicitud ante un tribunal competente y que se deben seguir los siguientes pasos. Preparar una solicitud justificando la falta de liquidez temporal. 3, presentar la solicitud con sus respectivos documentos formalmente ante un tribunal mercantil, acompañado con su abogado, y esperar la decisión del tribunal, el cual evaluará la situación de acuerdo a la ley. De la misma forma, debe presentar un plan de pago detallado y viable para liquidar las deudas una vez que el tribunal dicte su decisión. La figura del atraso tiene unas consecuencias legales que están dadas por la suspensión de ejecuciones individuales, esta con el fin de proteger el patrimonio del deudor, paralizar los procedimientos legales y pueda darse una negociación colectiva supervisada judicialmente con el fin de proteger tanto el deudor como los acreedores, permitiendo una solución ordenada y equitativa de la situación de insolvencia. Otra de las figuras del derecho concursal es la quiebra, la cual es una situación donde el deudor es declarado en insolvencia total y no puede cumplir con sus obligaciones. Se clasifica en quiebra voluntaria, que es aquella que es declarada por el propio deudor y está establecida en el artículo 897 del Código de Comercio.
Amerita la supervisión judicial para garantizar la equidad en el tratamiento de sus acreedores y la protección del deudor. Y se debe presentar un plan de reorganización o liquidación de la deuda. Quiebra involuntaria se refiere a la situación en la que un comerciante es declarado en estado de quiebra por un tribunal a petición de uno o más acreedores debido al incumplimiento de sus obligaciones. Está regulada por varios artículos del Código de Comercio, específicamente los artículos del 914 al 920. Entre sus características tenemos que es dada por una iniciativa de uno o más acreedores. Amerita la intervención judicial para garantizar la protección de los acreedores. Prevención de fraudes y abusos. La administración de la liquidación de los bienes del deudor con el fin de tener un proceso ordenado, justo y transparente que proteja los intereses del deudor y los acreedores. Quiebra fraudulenta ocurre cuando un deudor, con la intención de perjudicar a sus acreedores, realiza actos que ocultan y desvirtúan su situación financiera, desvían activos, simulan deudas, tienen comportamientos malintencionados, actos ilícitos que buscan evitar el pago de las deudas, beneficiando injustamente al deudor. Entre sus características tenemos ocultamiento de activos. El deudor puede ocultar bienes o transferirlos a nombres de terceros para evitar que sean incluidos en el proceso concursal. Simulación de deuda. Crea deudas ficticias o inflar el valor de las existencias para reducir la cantidad de los activos disponibles para acreedores legítimos. Manipulación de documentos contables. Alterar los libros contables para esconder los ingresos y disimular pérdidas inexistentes. Uso de información falsa. Proporcionar información falsa a los tribunales o a los acreedores. Entre las causales que presenta la quiebra tenemos incumplimiento de pagos, pasivos que superan los activos y el fraude. Entre los procedimientos que se deben cumplir tenemos la declaración de la quiebra ante el tribunal, la liquidación de los bienes y el pago a los acreedores según el orden de prelación. La figura de quiebra en el derecho concursal tiene consecuencias legales. Uno es la liquidación total de los bienes del deudor, imposibilidad de realizar actividades comerciales y posibles sanciones penales en caso de fraude. Finalmente, el marco concursal venezolano busca equilibrar los derechos de todas las partes involucradas y fomentar la transparencia y responsabilidad en la gestión de la insolvencia. Además, proporcionar herramientas para la reestructuración y recuperación de empresas, lo que puede contribuir a la estabilidad económica y a la preservación de empleos. El derecho concursal en Venezuela es una pieza clave para abordar situaciones de insolvencia de manera justa y ordenada, protegiendo tanto a deudores como a acreedores y contribuyendo con el bienestar económico del país. Muchas gracias.